Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando con las automatizaciones con Soho CRM en este webinar del día de hoy. Y para comenzar, me gustaría presentarme. Mi nombre es Gisela Gutiérrez, soy Union for Support Representative para el equipo de Latinoamérica. Y antes de comenzar, vamos a hablar un poquito acerca de Soho. Soho es una empresa que ya tiene más de 25 años y cuenta con más de 50 aplicaciones. Estas aplicaciones pues, nos incluyen pues, herramientas para recursos humanos, para finanzas, herramientas para diferentes áreas, seguimiento al cliente, etcétera. Asimismo, estamos presentes en más de 180 países y ya contamos con más de 60 millones de usuarios. Asimismo, ya somos más de 9,000 empleados y trabajamos con un ecosistema conectado, que esto quiere decir que nuestras herramientas de Soho se pueden conectar con más herramientas de Soho o terceras, asimismo como que nosotros también utilizamos nuestras propias herramientas para llevar todos nuestros procesos. A continuación les presento lo que es la agenda de lo que estaremos revisando durante este webinar. De inicio vamos a ver qué es una automatización. Posteriormente hablaremos ya de las diferentes automatizaciones, como lo son las reglas de flujo de trabajo, plan de acción, procesos de aprobación, reglas de asignación y reglas de puntuación. Así es que vamos a comenzar con qué es una automatización. Como su nombre lo indica, va a ser ese proceso automático que nos va a permitir administrar un negocio mediante diferentes acciones. Es decir, que todos esos procesos cotidianos que nosotros realizamos al día dentro de una organización, como lo es enviar algún correo electrónico, evaluar algún prospecto, asignar algún posible cliente, etcétera, nosotros ya lo podemos realizar de forma automática. Y esto a su vez nos va a ayudar a aumentar la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que al realizar nosotros una automatización vamos a poder realizar el seguimiento de nuestros clientes, la eficiencia va a aumentar, va a haber una reducción de tiempo y costos, así como una reducción de errores. Y todo esto nos va a conducir a tener una actividad o producir nuestras diferentes actividades con calidad. Ahora vamos a pasar a nuestra primera automatización, que van a ser las reglas de flujo de trabajo, en donde estas reglas de flujo de trabajo van a ser ese conjunto de acciones que se van a ejecutar cuando se cumplan ciertas condiciones en específico. Es decir, que nosotros vamos a poder determinar cuáles van a ser esos criterios que se deben de cumplir para que nuestro flujo de trabajo se ejecute y cumpla con lo que nosotros necesitamos, tomando en cuenta que todas estas reglas de flujo de trabajo van a estar funcionando por módulos. Nosotros vamos a indicar con qué módulo trabajaremos. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que debemos de considerar cuando vamos a crear nuestra regla de flujo de trabajo? De inicio vamos a tener los detalles básicos. Dentro de los detalles básicos, nosotros vamos a especificar un nombre. ¿Cómo vamos a llamar este flujo de trabajo? Posteriormente vamos a seleccionar el módulo para el cual va a estar aplicándose este flujo de trabajo, asimismo una descripción en caso de requerirlo para dar una pequeña introducción o indicar a qué se puede deber o de qué trata el flujo de trabajo que se estará ejecutando. Posteriormente vamos a tener ya nuestro desencadenador. Nuestro desencadenador va a ser esa pequeña acción que va a hacer que nuestro flujo de trabajo se active. Y para ello vamos a tener 3 tipos de desencadenadores, en donde el primero va a ser en función de la acción de un registro. Es decir, esa acción que se realice en el módulo que nosotros seleccionamos, de las cuales puede ser al momento de crear un registro, de eliminarlo, de actualizarlo, entre algunas otras. También vamos a tener otro desencadenador que va a ser en base al valor de un campo de fecha.
Es decir, nosotros vamos a poder visualizar o utilizar los campos de fecha que tengamos dentro del módulo que seleccionamos y en base a estos campos va a estar funcionando, se va a estar ejecutando. Es decir, por ejemplo, yo tengo la hora de creación. Yo quiero que se ejecute en la hora de creación o tal vez tengo otro campo de tipo fecha. Entonces, de acuerdo al valor que tenga ese campo tipo fecha, es cómo se estará ejecutando nuestro desencadenador o se estará activando nuestro flujo de trabajo. Asimismo, vamos a tener que se va a ejecutar en función de la puntuación de un registro, es decir, en base a cierta cantidad de puntos que cumple el registro, es el momento en el que se va a estar activando nuestro flujo de trabajo. Una vez que ya tenemos nuestro desencadenador, vamos con nuestras condiciones, en donde nuestras condiciones nosotros vamos a establecer esos criterios para que se ejecute. Esto en caso de requerirlo y justamente es en donde vamos a tener tres opciones para nuestras condiciones. Una va a ser donde nosotros vamos a poder establecer los criterios, es decir, todos los registros que coincidan con esos criterios o con ese filtro que nosotros apliquemos. Posteriormente, también vamos a poder utilizar para todos los registros, es decir, que no va a haber ninguna especie de filtro, sino todo se va a estar ejecutando para todos los registros. Y posterior vamos a tener registros que no cumplen ninguna de las condiciones anteriores, en donde esta parte o esta opción únicamente va a estar disponible a partir de la segunda condición, ya que pues nos da lo que nos indica es que cuando no se cumplió la primera condición que configuramos, ahora sí ya se puede aplicar en la segunda y es en donde pues estarían descartando los de la primera condición. Una vez que ya establecimos nuestras condiciones del flujo de trabajo, vamos a tener nuestras acciones, en las cuales vamos a tener dos tipos, las instantáneas y las programadas. Estas acciones van a ser esas pequeñas actividades que se van a ejecutar una vez que se cumpla lo que nosotros establecimos o determinamos dentro de nuestro flujo de trabajo, en donde las acciones instantáneas se van a estar ejecutando de forma inmediata que se cumple con lo establecido, mientras que las acciones programadas nosotros vamos a indicar un periodo de tiempo para que se ejecute nuestras pequeñas acciones o actividades. Ahora vamos a pasar ya directamente a la demostración o cómo se visualiza ya un flujo de trabajo. De inicio, cuando nosotros estamos dentro de nuestro CRM, del lado superior derecho, nosotros vamos a tener nuestro icono de engrane, que es nuestra configuración. Al entrar nosotros a nuestra configuración, vamos a poder visualizar las diferentes configuraciones que se pueden realizar y todas van a estar segmentadas para que sean de fácil identificación. Y los flujos de trabajo los vamos a encontrar en el apartado de automatizaciones, en donde nosotros únicamente vamos a dar clic en reglas de flujo de trabajo. Vamos a crear una regla de flujo de trabajo y vamos a seleccionar el módulo sobre el cual vamos a estar trabajando. Vamos a asignar una regla y posteriormente una descripción en caso de requerirlo. Ahora, una vez que nosotros ya colocamos los detalles básicos, ahora sí viene nuestra primera parte, que es nuestro desencadenador, que va a ser cuándo se va a ejecutar o en qué momento se va a activar nuestro flujo de trabajo. Y justamente aquí en esta parte, nosotros tenemos la acción de un registro, que va a ser cuando se crea, edita, elimina, etcétera. Pero asimismo, nosotros también aquí vamos a poder seleccionar ya sea en base a una fecha o en base a una puntuación. En este caso, este se está utilizando en base a la acción de un registro al momento de que se cree sobre el módulo de posibles clientes. Una vez que nosotros ya ejecutamos cuándo se va a ejecutar, posteriormente vienen nuestras condiciones. Dentro de nuestra condición, nosotros vamos a poder seleccionar
los posibles clientes que tienen ciertas condiciones o todos los posibles clientes. Aquí ya va a depender de las necesidades de cada uno, en donde si nosotros seleccionamos los que cumplan con ciertas condiciones, nosotros vamos a establecer los criterios que deseamos se estén manejando, es decir, los filtros que vamos a aplicar sobre esos posibles clientes para que se les pueda realizar cierta acción que nosotros determinemos. En este caso, nosotros, como estamos trabajando sobre posibles clientes, aquí vamos a tener disponibles esos campos pertenecientes al módulo de posibles clientes, en donde nosotros podemos seleccionar el campo y a este campo pues asignarle algún valor. Es decir, por ejemplo, yo tengo aquí que mi fuente de posible cliente sea de tipo chat. Asimismo, yo puedo agregar más valores, por ejemplo, que vengan de Facebook, que vengan a lo mejor de un partner, etcétera. Asimismo, yo también quiero que mis posibles clientes pues sean de algún país en específico o sean de algún sector en específico. Nosotros aquí vamos a poder agregar diferentes criterios en caso de requerirlo y los vamos a poder conectar con estos conectores, con nuestro I, con nuestro O, que son los que nos van a indicar en qué momento o cuáles condiciones deben de ser obligatorias y cuáles pueden ser opcionales. Por ejemplo, yo aquí estoy indicando que mi fuente de posible cliente venga de chat y que sea del país México o de un sector proveedor de servicios. Al momento de yo estar colocando el i, yo estoy indicando que se debe de cumplir una de las condiciones de forma obligatoria, que puede ser la 2 o la 3. Y la 1 va a quedar de forma pues ya obligatoria. Entonces, esta condición como tal me va a solicitar que se tengan forzosamente dos condiciones. La primera sí va a ser forzosa y la 2 y la 3 pueden ser opcionales, pero tomando en cuenta que pues se deben de cumplir con los valores que se tienen. Si yo aquí coloco la opción O, puede cumplir con cualquiera de las 3 y con que se cumpla con una de las 3 se estaría ejecutando, pero si yo lo cambio, lo dejo con el i, forzosamente esta debe de ser obligatoria y también se debe de estar cumpliendo una de las 2 siguientes. Si alguna de las 2 siguientes no cumple, no estaría aplicando esta condición. Y posteriormente, si es así, ya se pasaría a una siguiente condición. Pero continuando aquí en esta parte, una vez que nosotros establecemos nuestros criterios, vienen nuestras acciones. Dentro de nuestras acciones instantáneas, nosotros podemos actualizar un campo, podemos asignar un propietario, podemos pues enviar algún correo electrónico, una notificación, en lo que son las actividades, como es agregar una tarea, programar una llamada, agregar una reunión. Asimismo, podemos mandar llamar una función personalizada. Ahora, aquí es importante que, por ejemplo, cuando nosotros seleccionamos la actualización de un campo, hay que seleccionar justamente los campos y los valores que se deben de tener. Y si nosotros seleccionamos lo que es una notificación por correo electrónico, de igual manera es importante seleccionar la plantilla, así como el correo que se estará tomando para que se envíe esa notificación. En este caso, estamos tomando del módulo de posibles clientes el campo del correo electrónico. Así es que esta notificación se va a enviar al valor que tenga nuestro campo de correo electrónico para ese posible cliente. Una vez que nosotros ya configuramos nuestra notificación por correo electrónico, vamos a tener nuestra acción instantánea. Asimismo, podemos agregar más como etiquetas, algunas actividades, etcétera. Ya dependerá de las diferentes acciones y procesos que pueda manejar cada organización. Ahora, una acción programada. Nuestra acción programada lo que nos va a permitir es que nosotros seleccionemos el número de horas, de días, minutos, horas laborables o días laborables para que se ejecute. Es decir, que si el día de hoy se ejecutó porque se cumplieron los requisitos o las actividades que yo configuré, yo puedo indicar que hasta dentro de 3 días se le envíe alguna
notificación por correo, se actualice un campo, etcétera. Entonces, esto es lo que nos va a permitir una acción programada. Poder hacer que se ejecute nuestra acción días después o horas después de que se cumplió con las condiciones establecidas. Y de igual manera vamos a tener pues las mismas acciones, actualización de un campo, etiquetas, tareas, etcétera. Entonces, aquí vamos a poder realizar una acción programada. Ahora, cuando nosotros creamos nuestra segunda condición, es donde vamos a poder visualizar justamente esta opción, posibles clientes que no cumplen con ninguna de las condiciones anteriores. Es decir, que aquí se va a ejecutar esta condición o se va a aplicar lo que yo configure dentro de esta condición cuando no se cumpla lo anterior, lo establecido en la condición 1. Esto en caso de requerirlo así. De lo contrario, igual podemos establecer una nueva condición en donde se cumplen ciertas condiciones, nuestros criterios, y de igual manera seleccionamos los campos y los valores que deseamos que puedan tener y asimismo programar nuestras acciones. Una vez que nosotros ya configuramos y tenemos nuestro flujo de trabajo configurado de forma correcta, únicamente vamos a guardar nuestro flujo de trabajo. Ahora, ¿cómo voy a poder visualizar dentro de un registro que se esté ejecutando o que está funcionando mi flujo de trabajo? Nosotros dentro de nuestro módulo de posibles clientes vamos a ingresar a uno de nuestros prospectos y vamos aquí dentro de la cronología a visualizar nuestro historial, en donde justamente aquí nos va a indicar que se han realizado ciertas acciones y nos va a dar el nombre de algunos flujos de trabajo que se estén ejecutando. En este caso, aquí nosotros tenemos que el campo de título se cambió de un valor en blanco a nuevo cliente. Esto utilizando o por medio de la automatización o nuestra regla de flujo de trabajo llamada bienvenida. Asimismo, vamos a poder estar visualizando que se envió tal vez una notificación de correo electrónico a tal dirección mediante el flujo de trabajo de bienvenida. Y de esta manera es como nosotros podemos comprobar o visualizar que nuestro flujo de trabajo está funcionando de forma correcta. Asimismo, cuando nosotros tenemos notificaciones por correo electrónico y vamos a la sección de correo electrónico, justamente vamos a tener el correo electrónico desde dónde está saliendo, que es una alerta de flujo de trabajo y nos va a dar un estatus. Cuando un correo electrónico tiene un correo válido, nos va a estar mostrando que fue entregado, que ya fue abierto. Cuando sea un correo electrónico que no es válido o que no existe, nos los puede estar rebotando y como tal nos va a decir que fue devuelto. Esto pues también tiene que ver con temas a veces de la configuración, ¿no?, del correo electrónico de nuestro destinatario. Y de esta manera es como finalizamos con lo que son los flujos de trabajo. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente automatización, que son el plan de acción. Nuestro plan de acción también es conocido como Blueprint. Es ese planificador de nuestros procesos comerciales que nos van a permitir representar las operaciones de una organización. Estos planes de acción están diseñados para ayudarnos a llevar a cabo todo nuestro proceso comercial de forma sistemática y bien definida. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar cuando nosotros vamos a crear un plan de acción? Dentro de nuestro plan de acción, aparte de nuestros detalles básicos, que es seleccionar sobre qué módulo vamos a trabajar, el nombre y una descripción, vamos a tener en nuestros bloques. Dentro de nuestro plan de acción vamos a manejar nuestro primer bloque que van a ser los estados, en donde los estados van a ser esas condiciones en particular en la que se va a encontrar pues en ese momento en específico en nuestro proceso.
Es decir, o un ejemplo es que nosotros podemos tener ya sea un trato en CRM o dentro de nuestra organización que tiene que pasar por diferentes etapas. Dentro de estas etapas, por ejemplo, nosotros podemos tener la etapa de calificación o calificado, posteriormente de que se califique, va a pasar tal vez a negociación, después esa negociación se puede aceptar o rechazar, y ya una vez que se acepta, se puede generar un contrato y ya ese contrato nos va a indicar que fue ganada o que haya sido, perdida esa negociación o ese trato. Esos van a ser nuestros estados en particular, pero dentro de un blueprint, nuestro siguiente bloque van a ser las transiciones, en donde nuestras transiciones van a ser esos pequeños, vínculos que nos van a permitir conectar un estado a otro. Es decir, es esa pequeña, actividad o esa, pequeña, acción que se va a ejecutar para poder cambiar a un estado. Por ejemplo, nosotros estamos en un estado de calificado. Nuestro estado de calificado, pues es nuestra primera etapa y para pasar a nuestra segunda etapa, que es negociación, es determinar qué vamos a realizar en medio de esas dos etapas principales. Por ejemplo, cuando tenemos, no sé, un trato, pues primero lo evaluamos. Una vez que lo evaluamos, a lo mejor necesitamos realizar enviar algún correo electrónico, tal vez necesitamos, actualizar alguna información, tal vez tenemos que tomar ciertas notas para que pueda pasar al siguiente estatus. Todas esas pequeñas actividades que nosotros estamos realizando antes de que pase al siguiente estado, van a ser nuestras transiciones. Y hasta que se cumplan esas condiciones o en base a lo que nosotros determinemos, es como se va a poder pasar al siguiente estado. Entonces, como tal, esa transición va a ser nuestro vínculo, va a ser lo que va a permitir conectar de un estado a otro. Ahora, vamos a pasar y vamos a visualizar esto dentro de nuestro CRM. De igual manera, dentro de nuestro CRM, en el icono de engrane en la parte superior derecha, vamos a tener nuestra administración de procesos que pues ya son unas automatizaciones un poquito más avanzadas. Vamos a seleccionar nuestro plan de acción. Y dentro de nuestro plan de acción, de igual manera, nosotros vamos a seleccionar o crearle un nombre, sobre qué módulo vamos a trabajar, sobre qué diseño en caso de tener varios y sobre qué campo. Aquí nos va a mostrar esos campos que sean de tipo lista, que tengan varias opciones. En este caso, podemos trabajar sobre el estado de posibles clientes. Una vez que lo tenemos, nosotros únicamente le vamos a dar en siguiente. Y cuando nosotros, determinemos, por ejemplo, vamos a poder, tener del lado derecho todos nuestros estatus. Todos estos estatus son los pertenecientes al campo que seleccionamos, que el campo que seleccionamos dentro de nuestro módulo de posibles clientes fue el campo de estados de posibles clientes. Y lo único que nosotros vamos a realizar es seleccionar nuestro estado, arrastrarlo dentro de nuestro círculo y soltarlo. En este caso, nuestro estado inicial va a ser ninguno. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues ciertas organizaciones ese es su estado, pues inicial porque aún no ha sufrido ninguna evaluación, no ha sufrido ningún tipo de revisión. Entonces es completamente nuevo y lo podemos manejar como ninguno o dependiendo los procesos de cada organización, se va a colocar el estatus número 1. Posteriormente, yo voy a seleccionar mi siguiente estado, lo arrastro y lo suelto. Entonces, yo aquí voy a empezar a determinar justamente cómo voy a indicar que de estado ninguno va a pasar a mi siguiente estado, que será precalificado.
cómo lo voy a convertir o cómo voy a hacer que ese posible cliente pase al siguiente estado. Entonces, es donde ya van a entrar nuestras transiciones, en donde únicamente vamos a conectar un estado con el otro. Le vamos a dar clic en esta pequeña cruz que dice crear una transición. Vamos a asignar esta, un nombre a esta transición, en donde, por ejemplo, yo quiero que de ninguno a precalificado, pues necesito realizar una pequeña evaluación. Dentro de esta evaluación, yo voy a indicar justamente qué es lo que voy a realizar antes, durante y después de este pequeño periodo. Es decir, antes de que pase o antes de poderlo convertir, pues yo quiero que este registro o ese posible cliente debe de contar con ciertas condiciones. Por ejemplo, yo quiero que para uno de los requisitos es que su calificación sea activa. Asimismo, yo puedo indicar algunos otras como condiciones. Que a lo mejor también quiero, pues, que vengan que su cantidad de empleados, pues, sea mayor, tal vez a 50 personas. Indico si van a ser obligatorias u opcionales. Y justamente aquí ya se va a empezar a aplicar o se va a indicar que para que pueda pasar a precalificado debe de ser un posible cliente activo y con más de o con 50 empleados. Ahora, durante esto también yo quiero que se tomen notas obligatorias, quiero que a lo mejor se haga algún adjunto, etcétera, ¿no? Yo puedo aquí ir agregando diferentes, acciones que deseo que se ejecuten. Posteriormente, yo quiero que una vez que ya se realizó, que ya se determinó que sí es, activo y que sí tiene 50 empleados y que ya se tomaron notas, ahora yo quiero enviar una notificación de correo. De igual manera que vamos nosotros a asignar un nombre a nuestra notificación de correo electrónico, que a lo mejor puede ser una bienvenida. Elijo los destinatarios, que en este caso de nuestros posibles clientes, yo quiero que tome el valor que esté dentro de nuestro posible cliente, de nuestro valor o de nuestro campo de correo electrónico. Seleccionamos una plantilla o podemos crear una nueva plantilla. En este caso, seleccionamos, indicamos quién va a ser nuestro remitente y finalizamos. Y de esta manera ya está configurada nuestra primer transición. Ahora, ya que tenemos nuestra primera transición que conecta nuestro estatus 1 con nuestro estatus 2, ahora vamos a poder seguir configurando y agregando nuestros demás estados. Por ejemplo, yo de precalificado, pues yo ya voy a determinar, por ejemplo, si sí calificó o no calificó. Por ejemplo, tal vez después de precalificado, si no califica, puede ser una de mis opciones, o mi siguiente opción puede ser contactado. Y de esta manera únicamente nosotros vamos a ir conectando un estado con otro. Y vamos a ir creando nuestras transiciones. Y así vamos a empezar a realizar todo nuestro proceso. Vamos, por ejemplo, colocar todos nuestros estatus, seguir haciendo nuestra conexión hasta que finalicemos todo nuestro proceso dentro del módulo que nosotros seleccionemos. Es importante también tener todas nuestras transiciones para poder crear nuestro plan de acción de forma correcta y sobre todo que esté bien definida. Entonces, estos diagramas nos van a poder permitir definir y crear de forma sistemática todo nuestro proceso comercial. Ahora, ¿cómo voy a visualizar o cómo va a funcionar mi plan de acción ya dentro de mi posible cliente? Lo que nosotros vamos a realizar es que dentro de nuestros posibles clientes
Nosotros, al ingresar a nuestro posible cliente, en la parte superior se está visualizando nuestras transiciones. Incluso aquí viene el nombre de la transición que nosotros hayamos colocado y el estado actual. Es decir, en este caso, este posible cliente cumplió con ciertas de las condiciones que yo establecí y su estado actual es precalificado. Ahora, para que pueda pasar al siguiente estado, tengo que cumplir con las transiciones, en este caso con un contacto inmediato. Dentro de mi contacto inmediato, yo tengo como agregar notas, puedo agregar etiquetas existentes o puedo crear una nueva etiqueta. Yo puedo indicar que este es un nuevo posible cliente y lo guardamos. Una vez que nosotros ya cumplimos con nuestra transición, aquí ya visualizamos que entonces ya cambió a nuestro siguiente estado. Ahora, en nuestro siguiente estado, nosotros necesitamos realizar un análisis. Este análisis consta igual de ciertos criterios. O si no establecemos criterios, únicamente le damos clic y ya se estaría pasando al siguiente estado. Posteriormente se pasa a nuestra siguiente transición. Una vez que se cumple todo lo establecido dentro de nuestra transición, nuestro estado va a seguir avanzando. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder tener todo nuestro proceso comercial bien definido. Y así es como terminamos de visualizar y conocer cómo funcionan los planes de acción o conocidos como blueprints. Vamos a pasar a los procesos de aprobación. Los procesos de aprobación, como tal, lo indica el nombre, nos van a permitir aprobar un registro. Es decir, nosotros en base a ciertos aspectos, nosotros vamos a poder aceptar o rechazar un registro. Eso es lo que nos va a permitir realizar nuestro proceso de aprobación. Únicamente aprobar en base a criterios que nosotros establezcamos. ¿Y qué es lo que tenemos que considerar o cuál es el proceso a seguir para crear nuestro proceso de aprobación? De inicio vamos a tener nuestros detalles básicos, que es pues indicar el nombre que le vamos a dar a este proceso, sobre qué módulo vamos a estar trabajando y una descripción. Posteriormente vamos a especificar los criterios de la regla, es decir, aplicar nuestros filtros. ¿Qué se debe de cumplir o qué deben de cumplir nuestros registros para saber si se aprueban o no serán aprobados? Posteriormente vamos a tener la autoridad de aprobación, es decir, quién va a ser la persona o el grupo de personas que va a aprobar esos registros. ¿Quiénes son los que lo van a autorizar? Una vez que nosotros ya determinemos quién es nuestra autoridad de aprobación, vienen nuestras acciones. Vamos a tener dos tipos de acciones, de aprobación y de rechazo. Es decir, qué vamos a hacer una vez que se apruebe y qué vamos a hacer una vez que se rechace. Y como tal, los procesos de aprobación son muy sencillos y vamos a pasar ya al CRM y visualizar cómo funcionan o cómo se están creando o cómo debemos de crear un proceso de aprobación. Dentro de nuestro CRM, en el icono de engrane en la parte superior derecha, que es nuestra configuración, vamos a tener la sección Administración de procesos. Dentro de la sección de Administración de procesos, vamos a tener nuestros procesos de aprobación. Dentro de nuestros procesos de aprobación, nosotros seleccionamos el módulo, el nombre que deseamos asignar, una descripción y en este caso si queremos que las aprobaciones sean cada que se cree un registro o cuando se edite un registro. Una vez que nosotros ya tenemos nuestros detalles básicos, ahora sí ya viene toda nuestra configuración inicial, nuestros criterios de la regla. Es decir, nosotros aquí vamos a empezar a establecer esas condiciones que se deben de cumplir para que ese registro se apruebe o no se apruebe.
Es decir, yo puedo, en base a los campos del módulo que estoy seleccionando, yo tengo disponibles esos campos. A lo mejor yo quiero que pues la fuente del posible cliente sea Facebook, por ejemplo, o que a lo mejor la calificación sea activo. Asimismo, yo puedo ir agregando más detalles o más criterios que se deben de considerar o que queremos que se consideren para poder aprobar el registro. Una vez que nosotros ya establecemos todos nuestros criterios, vamos a indicar quién debe de aprobar. Es decir, nosotros aquí vamos a determinar en base a usuarios, a roles, grupos, niveles, gestor o propietario del registro. Cuando nosotros seleccionemos, por ejemplo, usuarios, nos va a desplegar toda la lista de usuarios que tengamos. Únicamente nosotros seleccionamos quién va a ser el usuario que va a aprobar los registros que tengan estas condiciones. Si yo quiero hacerlo por rol, únicamente elijo el rol y alguien que pertenezca a este rol va a poder aprobar. Entonces aquí nosotros vamos a poder determinar quién debe de aprobar estos posibles clientes. Ahora, ya que nosotros determinamos quién va a ser nuestro aprobador, ahora sí vienen nuestras acciones. Vamos a tener nuestras acciones bajo aprobación y nuestras acciones bajo rechazo. Dentro de nuestras acciones bajo aprobación, nosotros vamos a poder actualizar un campo. También vamos a poder asignar una tarea, enviar una notificación de correo, mandar llamar un webhub o llamar funciones personalizadas. Aquí nosotros ya vamos a poder determinar qué es lo que deseamos realizar una vez que se apruebe el registro. Ahora, también podemos determinar qué hacer cuando se rechace, en caso de requerirlo. En caso de no querer realizar ninguna acción cuando se rechace o cuando se apruebe, únicamente pues no lo configuramos, pero tenemos bajo rechazo pues también la notificación por correo electrónico, la actualización de un campo, la llamada de un webhub y las llamadas de funciones personalizadas. Si visualizan, en esta parte no tenemos lo que son la asignación de tareas. ¿Por qué? Porque pues estará bajo rechazo, entonces como tal, pues no se podría realizar una tarea. Una vez que nosotros ya configuramos todo nuestro proceso de aprobación, únicamente vamos a darle en finalizar y ya se estará activando y estará funcionando nuestro proceso de aprobación. Y nuestro proceso de aprobación ya en funcionamiento o dentro de nuestro CRM, ¿cómo lo vamos a visualizar o cómo podemos saber? Cuando nosotros mandamos aprobación o un registro necesita ser aprobado, se va a visualizar con este pequeño icono de candado. Cuando la persona que tenga que aprobar ingrese al registro o tenga la notificación de que tiene que aprobarlo, él va a poder indicar si se va a aprobar o se va a rechazar. Si se rechaza, pues se ejecutarían las acciones que configuramos en caso de hacerlo y si se aprueba de igual manera. Ahora, aquí únicamente pues basta con indicar que se aprobó. En caso de requerirlo, pues podemos agregar un comentario y si no, únicamente le damos en aprobar. Una vez que le damos en aprobar, ya todas las demás automatizaciones que se hayan configurado estarán en funcionamiento. Mientras no se apruebe, no aplicará alguna automatización o alguna acción que nosotros hayamos configurado. Y de esta manera es como nosotros visualizamos o podemos darnos cuenta cuando un registro necesita ser aprobado. Aquí sí se dan cuenta, pues el icono de candado ya no está, ya desapareció. ¿Por qué? Porque ya fue aprobado. Mientras tenga el icono de candado, se puede decir que está bloqueado porque aún no se ha aprobado y aún no se puede trabajar sobre ese registro hasta que se apruebe ese por la persona correspondiente. Y de esta manera vamos a finalizar con los procesos de aprobación. Son muy sencillos y fáciles de configurar. Ahora vamos a pasar a las reglas de asignación. Nuestras reglas de asignación
Pues como lo indica su nombre, nos van a permitir asignar de forma automática nuestros registros. Es decir, que, pues, nosotros vamos a poder ahorrar ya mucho tiempo, es decir, ya no hay necesidad de estar revisando, ciertos valores, de forma, manual de un registro y podérselo asignar a un usuario, sino que aquí el sistema lo va a hacer de forma automática y de forma automática también lo va a asignar. Vamos a ahorrar esfuerzo y, sobre todo, también va a haber un equilibrio entre la carga o la asignación de estos, registros a nuestros empleados o nuestros usuarios de las herramientas. Y para crear nuestra regla de asignación, vamos a tener nuestros datos básicos o nuestros detalles básicos que, al igual que las demás automatizaciones, es indicar sobre qué módulos estará trabajando, cuál será su nombre y una descripción. Posteriormente vamos a indicar a qué registros va a aplicar esta regla de asignación, es decir, que si queremos que aplique para todos los registros o los que cumplan con ciertos criterios, es decir, establecer ciertos filtros. Posteriormente vamos a tener nuestra asignación, es decir, a quién le vamos a asignar esos registros. Esos registros nos va a permitir asignarlos en base a categoría o en base a una condición. En base a categoría nos quiere decir que, por ejemplo, los seleccionemos o los asignemos en base a un usuario, en base a un rol o a algún grupo. Y en condición es que también a los usuarios se les aplique un filtro o se les apliquen ciertos criterios y los que cumplan con esos criterios es a quien se le va a asignar el registro. Posteriormente vamos a tener la disponibilidad del usuario. Esta es opcional, ya que nosotros podemos, pues, solicitar sí saber si está disponible o no está disponible, que en base a esa disponibilidad se asigne el registro. Posteriormente vamos a tener la asignación de una tarea, es decir, si nosotros deseamos que una vez que se le asigne ese registro al usuario o el rol o a quien nosotros indiquemos, se genere una pequeña tarea de seguimiento, por ejemplo, alguna llamada, algún correo electrónico. Aquí ya va a depender de los procesos de cada organización. Y vamos a pasar a cómo se visualiza o cómo vamos a configurar nuestra regla de asignación dentro del CRM. Nuestras reglas de asignación las vamos a poder visualizar en el icono de engrane en la parte superior derecha, que es nuestra configuración, en la sección de automatizaciones. Dentro de esta vamos a tener nuestras reglas de asignación. Vamos a crear una regla, seleccionar sobre qué módulo vamos a trabajar, el nombre de la regla. Y una vez que nosotros ya tenemos configurados nuestros detalles básicos, ahora sí viene a quién vamos a aplicar esta regla. Si a todos los registros o los registros que coinciden con determinadas condiciones. Vamos aquí a crear todo como nuestro filtro. Podemos ir agregando nuestras condiciones en base a los campos que tengamos disponibles. Una vez que nosotros ya tenemos nuestras condiciones en caso de requerirlo, posteriormente viene a quién se lo vamos a asignar. Y a quién se lo vamos a asignar, vamos a asignarlo en base a usuarios, en base a roles, en base a grupos. Si seleccionamos en base a usuarios, nosotros vamos a poder tener la lista de los diferentes usuarios. Si lo hacemos en roles, vamos a tener nuestros roles y si lo hacemos en grupos, vamos a tener nuestros grupos. O de igual manera lo podemos hacer en base a usuarios que coinciden con determinadas condiciones. Es decir, también vamos a aplicar un pequeño filtro a nuestros usuarios y el usuario que cumpla con lo que nosotros establecemos es a quien se le va a asignar nuestro registro. Y un ejemplo puede ser que hay organizaciones que son tal vez globales, son internacionales y pues tienen empleados en diferentes países, al igual que clientes en diferentes países. Entonces, a lo mejor una regla de asignación, pues puede ser, ¿no? Que a lo mejor yo tengo clientes de España y también tengo empleados en España. Entonces, yo puedo indicar que a lo mejor
si mi usuario es del país de España, pues a ese usuario se le asigne ese cliente que también es de España y establecer tal vez una mejor comunicación, tener a lo mejor una coincidencia en zonas horarias, etcétera, ¿no? Entonces, este puede ser un ejemplo en donde podríamos utilizar los criterios que coincidan, con las que coincidan con los usuarios, ¿no? Para que se les pueda asignar. De lo contrario, pues seguimos con categorías y seleccionamos lo que nosotros deseamos a quién se le asigna el registro. Posteriormente viene la opción de si deseamos comprobar la disponibilidad del usuario antes de asignarla, es decir, si yo quiero que sí se compruebe esa disponibilidad, pues eso se puede comprobar en base a su estado en línea o en base a su horario de turno. O si no deseo conocer la disponibilidad, únicamente le pongo no y se le va a estar asignando esté o no esté disponible. Posteriormente ya tenemos las tareas de seguimiento, estas son opcionales, nosotros podemos agregar tareas en caso de que ya se asigne, qué es lo que se debe de realizar. Esto como tal, pues va a ser opcional. Una vez que nosotros ya tenemos configurada nuestra regla de asignación, únicamente vamos a guardar nuestra regla y cada que se cree un posible cliente y que cumpla con las condiciones que nosotros establecimos, se le va a estar asignando a la persona que nosotros indicamos. Ahora, cuando nosotros estemos dentro de nuestros posibles clientes, por lo regular el propietario aquí no lo muestra, pero cuando realizamos algún cambio de propietario, ya nos va a visualizar el nombre de alguien más. Entonces, es como también podemos nosotros comprobar que nuestras reglas de asignación están funcionando correctamente. Y así finalizamos con reglas de asignación. Y por último, vamos a pasar a nuestra última automatización, que son las reglas de puntuación. Y las reglas de puntuación son esas reglas que nos van a ayudar o nos van a permitir calificar a nuestros prospectos en función a los diferentes parámetros, es decir, en base a los criterios, en base a las necesidades que nosotros tenemos o los aspectos que necesitamos se consideren para que se puedan ir evaluando. Y como tal, aquí las reglas de puntuación lo que nos van a indicar es que cuanto más alto sea el puntaje, es más probable que ese prospecto se convierta en un cliente. Y al convertirse este prospecto en un cliente, son mayores las probabilidades de poder cerrar un negocio con este cliente. Y como tal, estas reglas de puntuación, pues al igual que las demás automatizaciones, vamos a indicar sobre qué módulo estaremos trabajando. Vamos a pasar a nuestro CRM y vamos a visualizar estas reglas de puntuación. Y nuestras reglas de puntuación, vamos a ir al icono de engrane en la parte superior derecha, nuestra configuración. Dentro de automatizaciones vamos a tener la opción reglas de puntuación. Dentro de estas reglas de puntuación, nosotros podemos crear una regla, asignamos un nombre, sobre qué módulo vamos a estar trabajando, sobre qué diseño y una descripción en caso de requerirlo. Y una vez que nosotros ya tenemos nuestra regla de puntuación, lo primero vamos a tener nuestros campos de posibles clientes. Esto porque estamos creando esta regla sobre posibles clientes. Si creamos sobre algún otro módulo, vamos a tener los campos del módulo que seleccionemos. Entonces aquí nosotros vamos a poder ir agregando todos esos parámetros que deseamos considerar. En este caso, yo aquí estoy indicando que si el país es México, se le van a ir agregando puntos. Si a lo mejor, la cantidad de empleados es mayor o igual a 20, yo le voy a agregar 5 puntos. Y así yo voy a ir estableciendo cada uno de los parámetros en base a los campos. Yo aquí puedo ir agregando mis criterios en donde yo quiero, que en base a cierta calificación, a lo mejor, de proyecto cancelado, pues en lugar de sumarle, le reste puntos, ¿no? Y yo quiero que le reste 10 puntos cuando el proyecto sea cancelado. Y así nos vamos a ir agregando
diferentes criterios en base a los campos y los valores que deseamos tener, y en base a esos valores es como nosotros vamos a ir sumando o restando puntos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros tengamos el posible cliente y tenga estos valores, de forma automática se va a estar evaluando. Asimismo, nosotros también vamos a tener, por ejemplo, en base a informes de correo electrónico, en donde, por ejemplo, para cada correo electrónico que se abra, se le van a agregar puntos, para cada correo electrónico en el que haya hecho un clic, se le van a agregar puntos. Por ejemplo, cuando sea devuelto, le podemos a lo mejor restar, igual sobre encuestas, para campañas e incluso para Facebook, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a poder indicar en qué momentos o bajo qué, valores se va a aumentar o restar un puntaje. Una vez que nosotros ya tenemos todos nuestros parámetros a considerar para esta evaluación, únicamente le vamos a dar clic en guardar. Al momento de nosotros darle clic en guardar, nos va a preguntar si deseamos, que se digamos, se actualicen los puntajes para registros antiguos o únicamente continuar sin actualizar. Si nosotros utilizamos actualizar registros antiguos, se van a estar actualizando o se van a estar también evaluando los registros anteriores a esta creación de la regla. Si le damos en continuar sin actualizar, pues únicamente va a aplicar a partir de ahorita. Entonces, nosotros podemos indicar que se aplique, en base a lo que nosotros necesitamos. Una vez que ya se finalice, pues nos estará notificando, ¿no? Que ya se evaluaron de forma correcta. Ahora, ¿cómo voy a visualizar mi regla de puntuación dentro de mi CRM? Dentro de mi CRM, pues vamos a ingresar al módulo en donde configuramos esa regla de puntuación. Vamos a seleccionar a nuestro posible cliente y dentro de este vamos a tener una pequeña sección que justamente es nuestra regla de puntuación. Esta regla de puntuación nos va a indicar cuántos puntos positivos y cuántos negativos tenemos. Esto en base a los valores que nosotros configuramos. Asimismo, también lo podemos visualizar en forma de gráfica. Entonces vamos a tener esta sección para nosotros visualizar esta puntuación en base a los parámetros que nosotros establecimos. Y de esta manera es como finalizamos con nuestra última automatización, que son las reglas de puntuación. Asimismo, agradezco su paciencia, agradezco su atención y les comparto esta siguiente slide donde vamos a tener nuestras redes sociales y así también nuestro correo en donde pueden realizar sus consultas y con gusto les estaremos apoyando. Esto sería todo para nuestro webinar de automatizaciones en Soho CRM.